Cada criminal en esta lista pensó que era intocable. Algunos eran genios, algunos eran monstruos. Algunos dirigían imperios que valían miles de millones, y cada uno de ellos fue destruido por algo tan pequeño, tan prevenible, tan vergonzosamente evitable que casi cuesta creerlo. Soy Mike con List25 y estos son 25 criminales que fueron atrapados por un pequeño error. 25. Whitey Bulger. Whitey Bulger dirigía la banda Winter Hill, fue informante del FBI mientras ordenaba asesinatos, y en 1995 desapareció tan completamente que algunos investigadores asumieron que estaba muerto, pero no lo estaba. Él y su novia, Catherine Grigg, vivían en un departamento en Santa Mónica, pagando todo en efectivo y completamente fuera del radar. Podrían haberse quedado así indefinidamente, excepto que Grigg seguía alimentando a los gatos callejeros del vecindario. Después de 16 años sin pistas, el FBI dejó de buscar a Bulger y empezó a buscar a Grigg. Lanzaron una campaña en programas de televisión durante el día destacando su apariencia y hábitos. Una vecina los reconoció y llamó. Bulger fue arrestado a los 81 años, fue golpeado hasta la muerte en prisión en 2018. 24 asesino BTK. Dennis Rader mató a 10 personas en Wichita, Kansas. Entre 1974 y 1991 se burló de la policía durante todo ese tiempo y luego guardó silencio por más de una década. En 2004 volvió a aparecer, enviando cartas a la policía y a los medios de comunicación. Luego preguntó directamente a los investigadores, por escrito, si un disquete podía ser rastreado hasta su remitente. La policía le dijo que no, aunque él envió el disquete. Los analistas forenses recuperaron metadatos de un documento de Word eliminado en el disquete. Había sido creado en la Iglesia Luterana de Cristo. El usuario registrado se llamaba Dennis. Una búsqueda en Google tomó 30 segundos. Dennis Rader era el presidente del consejo de la iglesia. Había estado activo durante 30 años, lo suficientemente cuidadoso como para evadir una de las búsquedas más largas en la historia de Kansas. Luego, pidió permiso para cometer su error. Lo recibió y lo cometió de todos modos. Rader fue arrestado en 2005 y actualmente cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas, 23. Hermanos Tsarnaev. El atentado en el maratón de Boston el 15 de abril de 2013 mató a 3 personas e hirió a cientos. En medio del caos, los investigadores tenían horas de grabaciones y miles de fotografías, pero no tenían pistas inmediatas sobre quién había colocado las bombas. El FBI difundió entre el público fotos de la multitud 4 días después. En cuestión de horas, unas pistas permitieron identificar a 2 hermanos, Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev, visibles en las imágenes moviéndose entre la multitud antes de las explosiones. Lo que siguió pasó rápido y salió mal. Los hermanos mataron a un oficial de policía del MIT durante su huida, robaron un vehículo y se enfrentaron a la policía en un tiroteo en Watertown, Massachusetts, en el que Tamerlan murió. Dzhokhar escapó a pie y desapareció. Un propietario salió a revisar su bote la noche siguiente y notó que la lona había sido movida. Levantó una esquina y encontró a Dzhokhar Tsarnaev escondido adentro, herido. Llamó al 91122 el Unabomber. Ted Kaczynski envió bombas por correo durante 17 años, 16 artefactos, 3 muertos, 23 heridos. El FBI no tenía nada. No había sospechosos, ningún perfil que llevara a algo útil, nada que resolviera el caso. Entonces, Kaczynski les dio una pista. En 1995, contactó a los periódicos y exigió que publicaran su manifiesto de 35,000 palabras completo, amenazando con más violencia si se negaban. El FBI estuvo de acuerdo, esperando que el documento generara pistas, y así fue. Su hermano David lo leyó y lo reconoció por el lenguaje. Frases específicas que Ted había usado en cartas privadas a la familia aparecieron palabra por palabra en el manifiesto. David pasó meses luchando con qué hacer antes de contactar al FBI. Kaczynski fue arrestado en su cabaña de Montana en 1996. El documento que él creía que difundiría su mensaje al mundo, en cambio, llevó a los investigadores hasta su puerta. Murió en prisión en 2023-21. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy era contratista, capitán de distrito y payaso que actuaba en fiestas infantiles. También estaba enterrando cuerpos bajo su casa, 29 de ellos en el espacio angosto bajo la casa, y otros 4 desechados en un río cercano. Los vecinos se habían estado quejando del olor durante años. Gacy les dijo que era un problema de alcantarillado. Miraron más a fondo. Cuando la policía llegó a su casa en el área de Chicago en diciembre de 1978 buscando a un adolescente desaparecido, notaron el olor de inmediato. A las pocas horas de comenzar a excavar, encontraron el primer cuerpo. Para cuando la excavación terminó, los investigadores habían descubierto 29 víctimas bajo la casa. Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes. El olor que podría haberlo detenido años antes fue atribuido a problemas de plomería, no una, sino varias veces por los vecinos, quienes no tenían razón para imaginar cuál era la explicación alternativa. Gacy fue ejecutado en 1994-20, El acechador nocturno. Richard Ramírez mató a 14 personas en Los Ángeles en 1985, irrumpiendo en casas al azar, sin dejar ningún patrón que los investigadores pudieran usar para predecir dónde atacaría después. La ciudad estaba realmente en pánico.
y la policía casi no tenía nada. Luego, un adolescente en un vecindario donde Ramírez había abandonado un Toyota robado, anotó la placa. Solo un chico que notó un auto desconocido y pensó que algo no estaba bien. Cuando los investigadores recuperaron el vehículo, encontraron una sola huella dactilar adentro. La huella fue revisada en una base de datos automatizada de huellas dactilares recién implementada. Coincidió con Ramírez, quien tenía arrestos previos por robo de autos, y su foto salió en la televisión. Una multitud lo reconoció en una tienda de conveniencia en el este de Los Ángeles y lo golpearon casi hasta matarlo antes de que la policía pudiera llegar. Ramírez murió en el corredor de la muerte en 2013-19. Jeffrey Dahmer. Para cuando Tracy Edwards escapó del departamento de Jeffrey Dahmer en julio de 1991 con un grillete en la muñeca y detuvo una patrulla, Dahmer ya había matado a 16 hombres. Los oficiales siguieron a Edwards de regreso, esperando una disputa doméstica rutinaria. Dahmer estaba tranquilo, cooperativo y casi logra salirse con la suya hablando. Luego, uno de los oficiales miró hacia abajo y vio una fotografía Polaroid en el piso del dormitorio. Mostraba un cuerpo desmembrado. Al registrar el departamento, encontraron cajones llenos de fotografías similares. Dahmer había documentado todo. 17 víctimas, años de asesinatos, y el caso se resolvió porque una foto estaba tirada en el piso de un cuarto al que un oficial de policía entró por casualidad. 18. El asesino de la Interestatal 5. Randall Woodfield era un ex seleccionado de los Green Bay Packers que mató al menos a 18 personas a lo largo de la Interestatal 5 en Oregón y Washington. Los sobrevivientes solo describieron a un hombre con barba y una curita en la nariz. El avance no vino de la evidencia forense ni de los testigos, sino de un detective que empezó a marcar las ubicaciones de los crímenes en un mapa y notó que cada ataque ocurría cerca de la Interestatal 5. Algunos ocurrieron con pocas horas de diferencia a distancias que requerían una velocidad considerable. Revisó los registros de tránsito del corredor y encontró una multa por exceso de velocidad emitida a Randall Woodfield entre dos lugares de asesinato, en un momento que lo ubicaba en ambos. La geografía hacía imposible la coartada. Cuando la policía registró su casa, encontraron pruebas que lo vinculaban con varios asesinatos en 2 estados. 17. El asesino de Craigslist, Philip Markov, era un estudiante de medicina de segundo año en la Universidad de Boston, a punto de casarse y por todas las apariencias, exactamente lo que parecía ser. En abril de 2009, asesinó a la masajista Julissa Brisman en una habitación de hotel en Boston, después de contactarla a través de Craigslist. Había estado robando a mujeres que conocía de la misma manera durante semanas. La cuenta de correo electrónico anónima que usó para contactar a las víctimas fue un error. La creó cuidadosamente, pero accedió a ella desde su computadora personal. La dirección IP llevó directamente a su departamento. Cuando la policía llegó, encontraron bridas de plástico, cinta adhesiva y una pistola que coincidía con el arma homicida. Su prometida, quien no tenía idea de nada de esto, fue fotografiada saliendo del edificio entre lágrimas el día de su arresto. Markov nunca enfrentó un juicio. Se quitó la vida en su celda en 2010, 4 meses antes de que comenzaran los procedimientos. 16. El bombardero loco. Se colocaron 30 bombas en toda la ciudad de Nueva York entre 1940 y 1956 y se enviaron cartas burlonas a los periódicos y a la policía durante todo ese tiempo. Durante 16 años los investigadores no tenían nada. Entonces, un perfilador criminal llamado James Brussel notó algo en las cartas. Matesky seguía usando la frase acciones viles, una construcción inusual que aparecía de manera consistente a lo largo de años de correspondencia. También escribió que Consolidated Edison le había hecho daño. Brussel aconsejó a la policía que contactara con Edison y buscara en los antiguos registros de quejas a cualquier persona que usara un lenguaje similar. Los investigadores encontraron una carta de 1931 de un ex empleado llamado George Matesky, archivada después de una lesión en el trabajo, escrita con frases casi idénticas y el mismo vocabulario distintivo que apareció en todas las cartas sobre los atentados desde entonces. Habían pasado 25 años. Su estilo de escritura no había cambiado en absoluto. Matesky fue arrestado en su casa en Waterbury, Connecticut, en 1957, aún en pijama. 15. El Chapo. El Chapo construyó un cártel valorado en miles de millones, escapó de 2 prisiones de máxima seguridad y pasó años evadiendo los recursos de inteligencia combinados de varios gobiernos. Capturarlo se suponía que era uno de los mayores retos para las autoridades internacionales. Luego, su hijo publicó una foto en Instagram con los servicios de ubicación activados. La imagen tenía geolocalización y los marinos mexicanos allanaron el restaurante en cuestión de horas. El Chapo escapó por un túnel, pero por primera vez en años, las autoridades sabían más o menos dónde estaba. La red empezó a cerrarse. Su hijo seguía publicando. Cada error acotaba un poco más la búsqueda. En enero de 2016, el Chapo fue capturado en una redada en una casa en Sinaloa. Fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y cumple cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad. 14. Ross Ulbricht.
Ross Ulbricht creó Silk Road en Tor, la diseñó para que fuera imposible de rastrear y manejó miles de millones de dólares en transacciones ilegales de drogas a través de ella bajo el seudónimo Dread Pirate Roberts. El anonimato era casi perfecto. Antes de que Silk Road se lanzara, Ulbricht la había promocionado. En un foro público, un usuario llamado Altoid publicó preguntando si alguien había oído hablar de un nuevo mercado anónimo, una de las únicas referencias conocidas a Silk Road antes de que se pusiera en marcha, aunque la publicación atrajo poca atención. Meses después, la misma cuenta publicó una oferta de trabajo para una startup de Bitcoin. Esta vez, incluyó un correo de contacto, rossulbricht@gmail.com. Los agentes del FBI conectaron las dos publicaciones. Un nombre de usuario vinculado a la primera promoción de Silk Road se rastreó directamente hasta un nombre real y una dirección de correo personal, dejados meses antes de que el sitio siquiera existiera, cuando Ulbricht aparentemente aún no entendía que cada huella digital que dejaba eventualmente sería seguida. Fue arrestado en una biblioteca de San Francisco en 2013 y está cumpliendo 2 cadenas perpetuas. 13. Ted Bundy. Ted Bundy había matado al menos a 30 mujeres en varios estados y era considerado sospechoso por investigadores de varias jurisdicciones que no podían armar un caso en su contra. Era cuidadoso, inteligente y ya había escapado del escrutinio antes. Una noche de sábado en agosto de 1975, un oficial de la patrulla de caminos de Utah notó un Volkswagen sedán moviéndose lentamente por un vecindario residencial. Cuando el oficial se acercó al vehículo, Bundy intentó alejarse, pero lo detuvo. Al registrar el auto, encontraron esposas, una palanca, un picahielo, un pasamontañas y una cuerda. Bundy fue arrestado por evadir a la policía, no por asesinato, no por asalto, solo por una infracción de tránsito y huida. Pero el arresto lo mantuvo bajo custodia, el tiempo suficiente para que los investigadores de varios estados compararan información, y los objetos en el auto proporcionaron la pista que lo conectó con crímenes de los que había sido sospechoso durante años. 12. El bombardero de la ciudad de Oklahoma, Timothy McVeigh, detonó la bomba en un camión afuera del edificio federal Alfred P. Murray en la ciudad de Oklahoma el 19 de abril de 1995, matando a 168 personas. Se alejó del lugar sin testigos que pudieran identificarlo y sin pruebas que lo vincularan directamente con el ataque. 90 minutos después, un patrullero del estado de Oklahoma lo detuvo porque su auto no tenía placas. El patrullero notó un bulto debajo de la chaqueta de McVeigh, encontró una pistola oculta y lo arrestó por un cargo relacionado con armas. McVeigh fue ingresado en una cárcel del condado en Perry, Oklahoma, mientras todo el país buscaba al responsable del atentado. 3 días después, agentes del FBI ataron cabos y corrieron a la cárcel. En 1997, McVeigh fue acusado formalmente de 11 cargos federales y fue ejecutado en 2011. Hijo de Sam. Durante más de un año, el hijo de Sam disparó al azar a desconocidos por toda la ciudad de Nueva York, envió cartas burlonas a la policía y a la prensa y mantuvo a toda la ciudad atemorizada. La investigación fue una de las más grandes en la historia del Departamento de Policía de Nueva York. Después de un tiroteo en Brooklyn en julio de 1977, un testigo mencionó haber visto un auto con una multa de estacionamiento en el parabrisas cerca de la escena. Era un detalle menor, apenas valía la pena mencionarlo. Un detective lo anotó de todos modos y revisó los registros de multas de esa noche. Solo se había emitido una multa en ese lugar a un David Berkowitz. La policía fue a su departamento en Yonkers y encontró su auto afuera con un rifle visible en el asiento trasero. Berkowitz fue arrestado sin incidentes. Más tarde les dijo a los investigadores que nunca pensó que alguien revisaría las multas de estacionamiento en la escena de un asesinato, y casi tenía razón. Berkowitz sigue en prisión. Le han negado la libertad condicional varias veces. 10. Los imitadores de D.B. Cooper. En 1971, un hombre conocido solo como D.B. Cooper secuestró un vuelo de Northwest Orient, cobró $200,000 de rescate y se lanzó en paracaídas en la naturaleza del noroeste del Pacífico. Nunca lo atraparon, lo que inspiró una ola de imitadores que, en conjunto, demostraron por qué la mayoría de las personas no deberían intentar convertirse en criminales profesionales. Uno llamó a una escuela de paracaidismo antes de secuestrar el avión para reservar paracaídas para después y dio su nombre real y número de teléfono. Otro escribió notas detalladas sobre su plan y las dejó en el bolsillo de los pantalones que llevó a la tintorería, los mismos pantalones que pensaba usar durante el secuestro del avión. Un tercero abordó su vuelo, hizo sus demandas y luego se dio cuenta de que no tenía idea de cómo desplegar un paracaídas. Cooper sigue siendo el único secuestro de avión sin resolver en la historia de la aviación estadounidense, lo que lo convierte, por defecto, en el único exitoso. Sus imitadores están en prisión, no por mala suerte, sino por una serie de decisiones que realmente son difíciles de explicar. 9. Albert Fish.
Durante años, uno de los asesinos de niños más prolíficos en la historia de Estados Unidos operó en varios estados sin ser identificado. Los asesinatos se detenían y luego volvían a empezar. Las víctimas estaban repartidas entre diferentes jurisdicciones y nada conectaba los crímenes con un solo sospechoso. Luego, él escribió a la madre de una de sus víctimas. La carta describía el asesinato de su hija con detalles explícitos y crueles. Era anónima, pero había sido escrita en papel membretado y el sobre tenía un pequeño emblema grabado en la esquina, NIPCBA. Los detectives rastrearon las iniciales hasta la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York. Un conserje de una pensión vinculada a la organización reconoció la descripción de un hombre que había tomado papel membretado del lugar. Albert Fish fue arrestado en cuestión de días. Fish fue ejecutado en Sing Sing en 1936. 8. El bandido descalzo. Para cuando las autoridades estaban por atraparlo, el bandido descalzo se había convertido en un verdadero héroe popular. Colton Harris Moore había pasado años robando casas y robando aviones por todo el noroeste del Pacífico, descalzo, autodidacta y aparentemente intocable, mientras 50,000 seguidores en Facebook seguían sus hazañas desde una distancia segura. Robó un avión, lo voló hasta las Bahamas y lo aterrizó de emergencia. En ese momento, la mayoría de las personas que huyen de las autoridades internacionales guardarían silencio. Harris Moore entró a Facebook para publicar sobre ello. La policía de las Bahamas rastreó el inicio de sesión hasta una ubicación específica, lo encontró escondido en un bote, lo persiguió y lo capturó después de un tiroteo. Fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 7 años. La página de Facebook que sus fans mantuvieron mientras él estaba huyendo todavía existe. 7. Harold Shipman. Durante décadas, los pacientes de un médico general británico muy respetado morían a un ritmo que nadie examinó demasiado de cerca. Harold Shipman era de confianza, profesional y estaba presente al lado de la cama cuando fallecían, que es donde se supone que deben estar los doctores. Se estima que alrededor de 250 personas fueron asesinadas a lo largo de su carrera, lo que lo convierte posiblemente en el asesino serial más prolífico de la historia registrada. Los asesinatos continuaron porque nada en ellos hizo que alguien volviera a revisarlos. Luego, una víctima dejó a Shipman 386,000 libras en un testamento que él mismo había falsificado. La hija de la víctima pensó que no se veía bien y presionó para que se realizara una investigación. Los examinadores encontraron una dosis letal de morfina en el cuerpo. La policía comenzó a exhumar pacientes, uno tras otro. Los resultados fueron los mismos. Shipman había matado durante años bajo la cobertura de la autoridad médica, y lo único que lo expuso fue volverse codicioso por una herencia. Se ahorcó en la prisión en 2004, un día antes de cumplir 58 años, sin revelar nunca el número total de sus víctimas. 6. Los asesinos del robo de Lufthansa. El robo de Lufthansa en 1978 en el aeropuerto JFK fue el mayor robo de efectivo en la historia de Estados Unidos en ese momento. Millones de dólares en efectivo, $875,000 en joyas y una banda que salió limpia. La operación de Jimmy Burke salió exactamente como lo había planeado. Luego, Stax Edwards, el miembro de la banda encargado de deshacerse de la camioneta de escape, se drogó y se le olvidó. La policía la encontró con sus huellas dactilares adentro. El resto de la banda tampoco se hizo ningún favor. A los pocos días del robo, los miembros estaban comprando Cadillacs rosas, casas y joyas, lo que llamó la atención del FBI ya que se trataba de personas con antecedentes criminales conocidos y sin ingresos legítimos evidentes. La respuesta de Burke fue empezar a eliminar a cualquiera que pudiera hablar. Los cuerpos comenzaron a aparecer por todo Nueva York en los meses siguientes. La investigación que siguió desmanteló toda la operación. 5. El asesino del Río Verde. La policía sospechaba de Gary Ridgway desde 1983, pero pasó un detector de mentiras y quedó libre. En 1987 los investigadores lo trajeron de nuevo y tomaron una muestra de saliva. La tecnología de ADN de esa época no podía hacer nada útil con ella, así que la muestra fue almacenada como evidencia y Ridgway se fue a casa. Mató al menos a 49 mujeres en el área de Seattle durante los años siguientes. En 2001, 14 años después de que se recolectó la muestra, los investigadores la sometieron a un análisis de ADN mejorado y la compararon con la evidencia de las escenas del crimen. Coincidió. Ridgway le había dado voluntariamente su propio ADN a los investigadores, aparentemente confiado en que la ciencia nunca avanzaría lo suficiente como para usarlo en su contra. Es una de las brechas más largas entre la recolección de pruebas y la condena en la historia criminal estadounidense. Ahora cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y nunca ha revelado el alcance total de sus crímenes. 4. El llamador nocturno.
La ola de crímenes aleatorios en Perth a principios de la década de los 60 no le dio casi nada a los investigadores con lo que trabajar. Los ataques no tenían un patrón, ni un perfil de víctima consistente, ni una lógica que seguir. Eric Edgar Cook se movía por la ciudad, tomando lo que quería y yéndose cuando terminaba, y durante años eso fue suficiente. Durante un robo en la casa de una pareja adinerada, Cook robó su auto y un rifle de la propiedad. Al salir, dejó un teléfono descolgado. La línea abierta alertó a una operadora que contactó a la policía. Los investigadores encontraron el rifle desaparecido en los registros y lo vincularon con un asesinato reciente. Devolvieron el rifle a la propiedad, montaron vigilancia y esperaron. 3 semanas después, Cook regresó para recuperarlo. Fue arrestado en el acto y ejecutado en 1964, siendo la última persona ahorcada en Australia Occidental. 3. Los francotiradores de Washington, D.C. Durante 3 semanas en octubre de 2002, el área de Washington, D.C. vivió paralizada. 10 personas fueron asesinadas a tiros en lugares aleatorios, sin advertencia y sin un patrón aparente. La investigación era enorme y no avanzaba. Los asesinos necesitaban comunicarse. Llamaron a la línea de denuncias para hacer exigencias extorsivas y los pusieron en espera. Llamaron de nuevo y los transfirieron entre departamentos. Después de tanto, Lee Boyd Malvo perdió la paciencia y soltó detalles que solo los asesinos podían saber, incluyendo una referencia a un asesinato durante un robo sin resolver en Montgomery, Alabama, que nunca había sido vinculado públicamente a ellos. Los investigadores revisaron el caso de Alabama. Una huella dactilar en la escena coincidía con Malvo. De la nada, la policía de repente tenía un nombre. El resto de la identificación siguió rápidamente, y Mohammed y Malvo fueron arrestados días después, durmiendo en un auto en una parada de descanso en Maryland. 2. Pablo Escobar. Pablo Escobar dirigía un cartel valorado en aproximadamente $30,000 millones, sobornó a gobiernos enteros, libró una guerra abierta contra el Estado colombiano y, cuando finalmente fue sentenciado, construyó su propia prisión para cumplir su condena. Cuando salió de esa prisión en 1992, la policía colombiana y la inteligencia estadounidense lo buscaron durante 16 meses y no encontraron nada. El 2 de diciembre de 1993, llamó a su hijo para desearle un feliz cumpleaños. Se quedó demasiado tiempo en la línea. Agentes usando radiogoniómetros triangularon su ubicación a partir de la llamada. En menos de 24 horas, la policía colombiana había encontrado su casa de seguridad en Mergui. Escobar murió en el tiroteo en la azotea que siguió. 1. El bombardero de la pizza. El 28 de agosto de 2003, el repartidor de pizzas Brian Wells entró a un banco en Erie, Pensilvania, con un collar bomba de metal asegurado alrededor de su cuello. Entregó una nota exigiendo dinero en efectivo y le dijo a la policía que había sido secuestrado y obligado a cometer el robo. Murió en televisión en vivo cuando la bomba detonó mientras los oficiales esperaban al escuadrón antibombas. Durante años, los investigadores no pudieron determinar si Wells era una víctima o un participante voluntario. El caso se estancó. Luego, encontraron una nota en el bolsillo de Marjorie Diehl Armstrong, una cómplice. Escrita con su propia letra, la nota describía todo el plan, incluyendo detalles que sugerían que Wells había aceptado participar. Diehl Armstrong fue condenada en 2010 y murió en una prisión federal en 2017. Todos los criminales en esta lista pensaron que habían cubierto sus huellas. Cada uno fue descubierto por algo pequeño: una llamada telefónica, una multa de estacionamiento, una hoja de papel. Resulta que el crimen perfecto no se trata de planear las cosas grandes, se trata de recordar las pequeñas, y nadie recuerda todo. Si esta lista te hizo negar con la cabeza, te va a encantar nuestro próximo video: 25 criminales más tontos y cómo los atraparon. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más historias de crimen y consecuencias. Como siempre, soy Mike y nos vemos en el próximo.